Hola, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Me dirijo en esta tarde tocando un tema de guerra espiritual en la educación. Soy el pastor Luis Alguera y comenzamos. Creemos que Dios está operando, trabajando su Espíritu Santo en todo lugar y en toda familia. Creo que este tema es muy importante para el desarrollo de las familias, de la iglesia, y de esta manera conocer y aprender acontecimientos de hoy, de ayer y los que han de venir. Creo que estamos en un tiempo muy bueno, porque la misericordia de Dios es nueva cada mañana, y hoy la misericordia de Dios es para nosotros nueva cada mañana. Hoy amanecimos y hoy estamos dispuestos a hacer las cosas que corresponden a la voluntad de Dios en la edificación del cuerpo de Cristo. Tema: guerra espiritual en la educación. Y este tema es muy importante, ya que representa la responsabilidad que como padres, o como hijos, o como nietos, o como abuelos, tenemos que desarrollar en medio de estos tiempos. El profeta decía: aviva tu obra en medio de estos tiempos. Los profetas hablaron para que el pueblo pudiera tener sensibilidad y pudiera de esta manera buscar a Dios mientras pudiera ser hallado. Muchas veces Dios les habló una y otra vez para que se volvieran de sus malos caminos. Creo que Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Creo que si este programa y este tema que vamos a tocar, la guerra espiritual, cuando hablamos de guerra, hablamos de ese conflicto que se da en diferentes áreas y en diferentes niveles. Guerra espiritual lo hemos titulado en la educación. Las guerras se han dado a través de la historia, como por ejemplo el imperio babilónico contra el imperio medo-persa, en el cual el imperio medo-persa gana, domina y de esa manera subyuga a su adversario y lo conquista. Después vemos a través de la historia los medos y los persas contra los griegos, en donde los griegos, a través de Alejandro el Magno, logra dominar aquellos ejércitos numerosos de los persas e impone sus leyes, e impone sus costumbres, e impone su religión. Y si lo vemos bien marcado, las guerras se han dado en un conflicto donde el más fuerte domina y establece su dominio a través de lo que ellos tienen, sus armamentos, su cultura, es decir, su educación, su religión o su adoración. Creo que si usted se da cuenta, cuando los griegos pelean contra los romanos dominan el mundo antiguo, y dominan y establecen también sus leyes, y establecen también sus reglas para que ellos pudieran de esta manera dominar todo lo que fue el mundo antiguo. Y vemos guerras modernas como, bueno, llamémoslas un poco modernas, como la Segunda Guerra Mundial, las guerras que se han dado en los diferentes países, queriendo tomar el control, queriendo tomar el dominio, el territorio, las cosas que a veces están en juego, el petróleo, el gas y muchas cosas que hoy en una guerra en la cual se da, ¿verdad? Entonces nos vemos en medio de estos tiempos y sabemos que no somos de este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos del sistema de Dios, del reino de Dios. Estamos en el sistema de Dios. Jesús dijo, orando al Padre: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Jesús sabía que en medio de todos estos tiempos la iglesia seguía fortaleciéndose y la iglesia seguía llevando el evangelio, dando a conocer la voluntad del Padre. Yo creo que la iglesia está tocando la trompeta en el sonido correcto del Espíritu Santo, para que de esta manera aquellos que no le conocen vengan al conocimiento de Cristo, y aquellos que le conocemos nos preparemos y podamos tener entendimiento y podamos tener esa sensibilidad a las cosas que Dios quiere. Ahora, si nos damos cuenta también, vemos que cuando se ejercía el control y el dominio, cuando alguien conquistaba,
conquistaba de una manera en la cual imponía, pues podríamos decir, sus leyes, o sea, hablando de lo que es la educación, imponía su cultura, sus costumbres, su lenguaje, su idioma, lo que usted pudiera ver que los pueblos que conquistaban tenían el control y podían imponer a sus súbditos lo que ellos quisieran. Y también lo vemos en cuanto al cuando conquistaba a alguien, imponía su religión. ¿Qué quiere decir? Imponía sus dioses o imponía, diríamos, su adoración. Y me llama la atención porque en el capítulo 1 del libro de Daniel, del profeta Daniel, aquí hay algo importante para poder ampliar un poco más, aunque no profundizar. Nos damos cuenta que cuando los hijos de Israel son deportados a Babilonia, en ese entonces dominaba Babilonia, y cuando llegan allá los escogen algunos muchachos, o diríamos los van a preparar, los van a iniciar, y dice la escritura en Daniel 1:4, muchachos en quien no hubiese tacha e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Los encomendaron a un líder, a un eunuco, y de esta manera para que les enseñara la letra y la lengua de los caldeos, o sea, el lenguaje y la escritura. Se da cuenta que el más fuerte domina y impone su escritura, impone su idioma. Y el versículo 5 dice, y les señaló el rey la ración para cada día, y de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, o sea, hasta la dieta se las imponía. Cuando una nación vence a otra, impone sus costumbres, su cultura, su religión, y los pueblos conquistados, pues obviamente son dominados. Yo creo que si algo tenemos que ver es que es fundamental cómo los empiezan a educar cuando alguien domina. Es fundamental cuando alguien los empieza a enseñar lo que ellos no conocían. De tal manera que dice la Biblia que hasta el nombre les cambiaron, y les cambian los nombres, y de esta manera tratan de imponer su cultura, sus costumbres, su educación. Yo quiero decirte que aunque estamos en un sistema, pues hoy en día caído, en medio de ese sistema, somos del cielo, somos de Dios, somos del sistema de Dios, somos del reino de Dios, un reino invisible, es un reino espiritual, porque nos mantenemos caminando, siendo enseñados, trabajando, estudiando, y de otra manera también aprendiendo, que es lo principal, el temor de Dios, aprendiendo la voluntad de Dios a través de su palabra. Y es por eso que este tema lo he titulado Guerra Espiritual en la Educación. Mire cómo empezaron a educar a los muchachos, a los judíos que llegaron deportados, que llegaron de esclavos a Babilonia a servir. La lengua, las letras, aún la dieta y todas las costumbres, de tal manera que también los quisieron llevar a la adoración, que es ahí donde no pudieron quitarles lo que había dentro de sus corazones. Les pudieron cambiar el lenguaje, les pudieron cambiar la comida, las costumbres, pero la adoración no la pudieron cambiar, porque la adoración va dentro de nosotros. De tal manera que hoy, al hablar de la educación, es fundamental educar a nuestros hijos, o aquellos que tienen sus nietos, o aquellos que están en la educación secular, de poder llevar una semilla en medio de todos estos tiempos, una semilla que glorifique a Dios. Es una guerra, es una batalla, porque hoy la educación tiene una parte muy importante en el desarrollo de los jóvenes, de los niños. Pero déjame ir planteando un poquito más. Quiero hablar un poquito de Estados Unidos, y quiero hablar un poco también de México, que se relaciona con todo lo que es Latinoamérica. Quiero decirte que la historia nos enseña que en 1867 en México, a través de la presidencia, a través de Benito Juárez, se impulsa la educación. Pero si no es hasta el 3 de octubre de 1921, donde se funda la Secretaría de Educación Pública. Para 1921 el analfabetismo era del
70%. Si se da cuenta, el siglo pasado, el gran número de analfabetas que había y el tremendo impacto de los pueblos que conquistaban, la arma favorita para muchos era la ignorancia. Yo creo que si algo tenemos que ver es que se empieza a trabajar el liderazgo en los diferentes países para llevar a la educación hacia aquellos lugares donde no conocen de la escritura y no conocen del lenguaje. Y fue así como vemos en México, bien marcado en el siglo pasado, alrededor del 70% de analfabetismo en 1921. Por eso la educación fue poco a poco siendo impulsada. Hoy a la fecha vemos cómo la educación ha crecido y sobre todo con los medios de difusión, como es la radio, la televisión y las redes sociales. Ya la gente ya no tiene tanta ignorancia porque buscas algún tema o buscas alguna palabra e inmediatamente te viene la definición. Quiero que veas esto porque quiero hablar que cómo te das cuenta que muchos que venimos de México, cómo vienen a este país que es Estados Unidos, y la mayoría es gente que no tiene mucha educación, quizá tiene la educación primaria, pero muchos no saben leer ni escribir. Y yo creo que como cristiandad debemos de ver que hay una tarea grande, una tarea importante de enseñarle a nuestros hijos la educación secular, pero también de enseñarles a nuestros hijos el fundamento de la palabra de Dios, educarlos en lo que corresponde al reino de Dios, en lo que corresponde a la adoración, en lo que corresponde a la educación cristiana, en lo que corresponde en términos generales todo lo que conlleva y gira alrededor del temor de Dios. Porque hoy los pueblos no tienen temor de Dios. Cada uno camina por su manera, con su ideología, con sus pensamientos, con todo lo que gira alrededor del crecimiento y el desarrollo de las sociedades. Ahora, quiero que veas algo que, como te dije, que el arma más, diríamos, más poderosa para someter a la gente que conquistada era la ignorancia. Por eso no debemos de ignorar. Dice la Biblia en Oseas y en Isaías, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Y mi pueblo es llevado cautivo por falta del mismo. O sea, la ignorancia y muchas veces carecer de lo que Dios quiere hacer con la vida del hombre, primeramente salvarla y enseñarle un camino diferente. Ahora bien, si nos damos cuenta, todo esto se ha llevado a cabo a través de la historia, pero déjenme hablar un poco de lo que es Estados Unidos, porque hoy la ideología de género que se está dando por el Foro Mundial Económico o el Foro de Davos, parte de lo que es la agenda globalista es la ideología de género, en donde están quitando los términos hombre y mujer y están diciendo cuerpos hablantes hombre, cuerpos hablantes mujer. Cualquiera puede decir, un hombre decir, yo ya no soy Juan, ahora soy Juana. Y muchas de las veces, pues, si se va usted a lo que es la ciencia, se da cuenta que el hombre sigue siendo hombre, aunque se haga una operación, o la mujer sigue siendo mujer, aunque se haga todas las operaciones que pueda tener, para quererse parecer hombre o para quererse parecer mujer. La biología grita, el ADN grita, la ciencia grita que el hombre es hombre y que la mujer es mujer. ¿Por qué? Porque ahora bíblicamente hablando, Dios hizo al hombre e hizo a la mujer. En su ADN que dice, eres hombre. En su ADN dice, eres mujer. Y eso no lo cambia ni aún la misma ciencia cuando se hace la prueba del ADN. Y es importante considerar porque hoy en la educación, en los diferentes niveles educativos, desde pequeños, desde el kinder, preschool, middle school, high school, y empiezan a enseñar y empiezan a formar a través de la educación la ideología de género. Está bien marcada, sobre todo en estos días se va a ir creciendo más y van a querer quitar cosas que están, diríamos, plasmadas en lo que corresponde a la voluntad de Dios.
Todo esto son pensamientos. La ideología de género es algo que va en contra de Dios. Es algo que va en contra de los principios fundamentales de la sociedad. Es algo que va en contra de la misma ciencia, porque la misma ciencia grita cuando se le hace la prueba del ADN, eres hombre, eres mujer. Y Dios estamos por eso en un conflicto. Por eso le he titulado a este tema Guerra Espiritual en la Educación. ¿Qué tarea tan enorme y tan importante tenemos los padres? Porque desde temprana edad en las escuelas ya les empiezan a enseñar, en las películas, en las series o en las novelas, en los cartoons o las caricaturas, les empiezan a enseñar esa enseñanza errónea de lo que es la ideología de género. En los baños muchas veces ya no va a aparecer hombre o mujer, sino va a aparecer cuerpo hablante hombre, cuerpo hablante mujer. Nos encaminamos hacia un declive en cuanto a lo moral. Hoy la moral está por los suelos en muchos países. Leyes que están permitiendo lo que es la ideología de género. Y de esto quiero hablar en otro tema con más amplitud, pero quiero enfocarlo ahorita en la educación. ¿Cuántos hijos tienes? ¿Les has enseñado? Sobre todo en esta pandemia donde se vio el conflicto de que los jóvenes no fueran a la escuela, los niños no fueran a la escuela, no fueran a la iglesia donde se les enseñan algunos principios. La responsabilidad más grande es de nosotros como padres. La responsabilidad más grande es nosotros que tenemos, ¿verdad?, el conocimiento de la verdad de Dios, poderla transmitir. ¿Cuántos nietos tienes? ¿Cuál es tu rol? ¿Cuál es tu postura? Dios quiere traer sobre nosotros esa fortaleza y ese vigor para educar a nuestros hijos. Estos muchachos de los que habla Daniel, el capítulo, todo lo que es el libro de Daniel, esos muchachos fueron enseñados desde pequeños en los principios de Dios, en las bases de Dios. Y cuando ellos quisieron quitarle su adoración, no pudieron, porque ellos prefirieron ir al horno de fuego de donde Dios los libró. Por eso, si nosotros les enseñamos correctamente a nuestros hijos desde pequeños, aunque en la escuela nos los deforman, aunque en la escuela nos los trastornan, hay cosas que tienen que aprender que son muy importantes, pero hay cosas que están siendo ministradas, están siendo enseñadas desde la temprana edad y los están deformando, los están trastornando. Con eso no quiero decir que no los lleves a la escuela o no los mandes a la escuela. Con esto quiere decir que hay una guerra espiritual, donde la oración tiene un papel muy importante y donde el consejo tiene algo que ver para que ellos sean formados como hijos. Y yo creo que no es una tarea fácil, pero nada hay imposible para Dios. No podemos buscar un pretexto, no podemos pensar el día de mañana cuando ellos se desvíen, cuando estén en conflictos, porque tuvimos la oportunidad de educarlos. Hay muchas familias que he conocido que tenían sus hijos pequeños junto con los míos, pero hoy sus hijos son un desastre. Desafortunadamente tengo que hablarlo, porque no tuvieron la oportunidad de estar encaminados en el discipulado de Dios para que fueran ministrados y enseñados con valores, con principios. No solo al hijo se le tiene que dar vestido, comida o sustento, sino se le tiene que dar lo principal. ¿Qué es lo principal? El conocimiento de la verdad de Dios, el conocimiento de lo que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, y saber que los que estamos en Cristo, usted ya lo sabe, nueva criatura somos. Las cosas viejas tienen que ir pasando, costumbres, cosas que se nos quieren venir a detener y a ganarnos a nuestros hijos desde su temprana edad. ¿Se da cuenta cuál es el punto importante? Y me llama la atención porque quiero solo ver que esta nación, con los fundamentos con los que empezó, eran muy fuertes en la educación. Los fundamentos eran muy sólidos en la educación, de tal manera que lo que te voy a compartir ahorita enseguida, nos vamos a dar cuenta que esta nación fue fundada con principios bíblicos, con principios de Dios. Había temor de Dios. El temor de Dios se está yendo. El temor de Dios se está alejando de la nación. Yo que hago un llamado a que podamos entender como hijos de Dios, como líderes, como padres,
poder tener en consideración los pequeños, los jóvenes, porque es ahí el futuro de la nación. Pero, ¿qué les vamos a dejar a nuestras próximas generaciones? Quizá algunos de nosotros nos queden todavía 20, 25, 30 o 10 años, no sabemos. ¿Qué les vamos a dejar a los hijos? ¿Qué herencia les vamos a dejar? Porque la verdadera herencia es que conozcan de Dios y de esta manera sean sólidos en la verdad de Dios y nada los mueva. Que aunque venga lo que venga, solidificados en la roca, no los tumba. Ahora bien, vea lo que cantan las universidades o lo que cantaban en las universidades cuando fueron formadas aquí en el oeste de Estados Unidos. Las primeros, diríamos, que llegaron en 1620, 1630, fueron los primeros colonizadores, si no estoy equivocado. Fueron los primeros que trajeron. Pero ¿sabe que había algo importante de ellos? Que cuando llegaran pudieran enseñarle a la gente, educarla a la gente en la lectura, en el conocimiento, pero siempre con las bases cristianas y las bases bíblicas. Bueno, la Universidad de Harvard tenía como un eslogan, Gloria de Cristo, ¿se da cuenta? Y esta universidad fue formada en 1636. Ahora, esta universidad que es muy reconocida, muy famosa, ahora vemos el ateísmo, las filosofías, las psicologías, que ha llevado al estudiantado hacia caminos que le parecen rectos, pero su final es camino de muerte. Esta universidad que hoy tiene un impacto, pero vea los fundamentos, el eslogan que tenían ellos, Gloria en Cristo. Qué importante que el estudiantado pudiera llegar a una universidad y de decir, mi educación va a glorificar a Cristo. Mi aprendizaje va a glorificar a Dios. Lo que yo aprenda va a ser muy importante. Pero hoy el ego, hoy el hombre, hoy todo se aparta y se va por otro camino. Veamos otra universidad, la Universidad de Brown, fundada en 1746. Y ellos decían, en Dios esperamos. Pero hoy, ¿qué espera el estudiantado? Hoy espera el estudiantado reconocimiento, fama, dinero y todo, pero no esperan a Dios. No proclaman Cristo viene, porque en Dios esperamos o a Dios esperamos. Y es importante que usted vea que eran los eslogan que corrían en las aulas, que corrían en las universidades. Otra universidad, la Universidad de Rutgers, fundada en 1825, decía, el sol de justicia brillará sobre el oeste. O sea, hacían esa proclama y hacían esa determinación de poder invocar a Dios, de poder a Dios tenerlo en sus universidades. Hoy estos eslogan han quedado tirados a un lado. Pero veamos otra cuarta universidad. Hay muchas universidades, solo voy a mencionar 7. Esta es la cuarta, la Universidad Johns Hopkins, fundada a finales del siglo XIX. Y dice, la verdad te hará libre. Pero realmente, ¿qué libertad hay hoy en el estudiantado? ¿Qué libertad hay? Y yo veo que era la proclama que había en la Universidad Johns Hopkins, una universidad muy reconocida, sobre todo hoy en tiempo de pandemia. Todas las estadísticas y toda la información y toda la ciencia que está acerca de la pandemia sale de la Universidad Johns Hopkins. Es muy prominente en este sentido de lo que es todo lo que estamos viendo de las pandemias. La verdad te hará libre. Glorificaban a Dios. Entendían que si tenían un conocimiento o encontraban alguna, diríamos, la ciencia encontraba algún camino para algo en cuanto a la medicina, le daban gloria a Dios. La verdad los haría libres. Y verdaderamente lo que nos hace libres es el Señor. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Pero ahora vea la Universidad de Columbia, fundada en 1784. En la luz veremos. Pero hoy, ¿qué miran?
cuando entran tantas creencias y entran tantas cosas en las mentes del estudiantado. En la luz veremos. Jesús declaró: yo soy la luz del mundo, el que viene a mí no andará en tinieblas. Pero hoy un mundo en tinieblas, alejado de Dios. Cuando hablo de tinieblas, hablo de un conocimiento oscuro hacia Dios. Y esta Universidad de Columbia, en la luz veremos. Qué tremendo es esto. Esto giraba en las aulas. Esto se movía en los maestros. Esto se movía en aquella gente que estaba dedicada para formar estudiantados, científicos, ingenieros, doctores y todo lo que se relacionaba en cuanto a la educación. Vea esto, es tremendo, es fundamental. Por eso el tema es guerra espiritual en la educación. Hay una guerra que muchos no se han dado cuenta y que es importante traerla. A veces queremos echar fuera demonios y amén, todo eso es parte. Pero esta guerra es una guerra muy fuerte entre la luz y las tinieblas que se está dando y que nosotros como cristianos tenemos que entenderla. Porque si no la entendemos, la formación de las próximas generaciones va a ser carente de un conocimiento amplio y abundante de Dios. Ahora, la Universidad de Dartmouth, fundada en 1769, la voz que clama en el desierto. Fíjese bien, qué declaraciones tan extraordinarias. Y voy terminando con esta universidad, la Universidad de Princeton, y que fue fundada en 1746 y decía su eslogan: bajo la protección de Dios ella florece. Y es que realmente lo que verdaderamente florece en la vida de un estudiante es la protección de Dios. Es cuando la protección de Dios está, aquellos jóvenes brillan y aquellos jóvenes le dan gloria a Dios. Esto es lo que había en las universidades. ¿Qué hay en las universidades hoy? Oh my God, oh mi Dios, cuántas cosas se han devaluado o el hombre ha hecho a un lado, cuando en las universidades que hoy tienen un gran renombre carecen de esa realidad con la que empezaron en sus fundaciones y la que los maestros llevaban a cabo en la formación. Estamos en una guerra espiritual en la educación y como padres tenemos la tarea grande e importante, determinante, para poder nosotros tomar las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuáles fortalezas? Fortalezas que se levantan contra el conocimiento del Hijo de Dios. ¿Dónde se levantan esas fortalezas? Aquí. ¿Cómo se levantan? Cuando los enseñan, cuando los educan en las escuelas. Esas fortalezas que dicen Dios no existe. Esas fortalezas que dicen Dios está muerto. Esas fortalezas que se levantan que dicen no hay Dios. Esas fortalezas que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Por eso usted y yo tenemos esa bendición de Dios para poder hacer guerra espiritual. ¿Cómo la voy a hacer? Educando, cuidando y administrando a mis hijos de una manera correcta, sacando tiempo. Hay mucha gente que en este país, mucha gente quiere venir, pero déjeme decirle que aquí es donde se está llevando una guerra muy fuerte, porque este país influencia mucho todo lo que es Latinoamérica y el mundo entero. Yo recuerdo en México, en mi juventud, cuando todos queríamos las cosas de aquí y llegaban allá y queríamos adquirirlas, pero solo adquiríamos lo material. Las misiones en el pasado eran fundamentales, porque llegaban a los países y a las aldeas, a los pueblos, y lo primero que hacían era alfabetizar a las tribus, a los pueblos, y enseñarles la palabra de Dios. Hoy muchos están lejos de eso. Hoy no se diga en el área latina. Hoy las misiones están muy carentes, están muy bajo de nivel. Hoy solo es venga tu reino, solo llenar mis propiedades y mis bancos de los liderazgos, olvidándose de las misiones y olvidándose muchas veces de los niños y de los jóvenes, y solo llevando a cabo algunas tareas interesantes e importantes,
pero los jóvenes y los niños son el futuro de lo que representan las naciones y son el futuro de la iglesia. La importancia, padre, madre, de poder orar por nuestros hijos, de poder pedir por nuestros hijos, por nuestros nietos, por aquellos que giran a tu alrededor. Si no tienes hijos, los de tu hermano, de tu hermana, de tu tío, de tu amigo, de tu hermano cristiano, tenemos una tarea muy fuerte. A veces queremos llevar un mensaje a las naciones, pero alrededor de nosotros hay una guerra que se está dando. Una guerra en el internet. Los muchachos atraídos por el internet. Los muchachos dejados a un lado, donde ya no tienen un consejo y tienen algo que se les pueda enseñar para que ellos puedan tener esa bendición de poder glorificar a Dios. Yo sé que hay remanente y yo sé que hay hijos que han sido formados con padres temerosos de Dios y que hay hijos que llevarán la estafeta del evangelio, jóvenes fuertes, jóvenes vigorosos en Dios para llevar a cabo y llevar adelante la gran comisión. Le doy gracias a Dios en esta hora. Soy su servidor, el pastor Luis Alguera, y los espero en otro importante tema de la Puerta Dorada. Hasta pronto.